¿Está? Bueno, grabando, está. Bueno, buenos días, ¿cómo están, hermanos? Amén. Bueno, gracias a Dios por este día, un día lindo, un día nublado, nos da una tregua el calor. Y bueno, les decía, disculpen la demora, ya saben que manejando los tiempos se alargan un poco, pero bueno, ya estamos acá, gracias a Dios por eso. Y bueno, antes de entrar al tema, hermanos, quería agradecerles a cada uno de ustedes que tuvieron parte el domingo pasado en el evento de los niños. Gracias a los que estuvieron orando por ese tiempo, y también gracias a todos los que tuvieron parte con algún juguete, con algún útiles escolares, con alimento. Gracias, hermanos, la verdad que fue un lindo tiempo. Si ustedes pudieron ver la cara de los niños, la sonrisa, hermanos, créanme que todo el esfuerzo ahí se ve reflejado, ¿verdad? El propósito no era más que honrar a Dios a través de eso, pero también que los niños pudieran ver que cuando uno es fiel, que cuando uno se esfuerza por venir a la iglesia, cuando uno aprende, memoriza versículos, el Señor recompensa, ¿verdad? Que el Señor premie la fidelidad. Y ese era el propósito, hermanos. Aparte sí de que fuera un premio, que ellos pudieran ver que Dios es bueno y que Dios es fiel y que Dios nos da de sus bendiciones. Entonces, gracias, hermanos, a todos ustedes. Y bueno, ahora sí vamos al tema. Bueno, ando un poco revolucionado porque andaba manejando. Bueno, vamos a orar y que sea Dios con nosotros en esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, un día más en tu casa de oración. Y Dios, te rogamos que seas con nosotros, que nos hables, que podamos, Señor, seguir creciendo, aprendiendo, seguir madurando. Y Padre, que podamos tener un tiempo, Señor, en armonía como hermanos que somos, Señor. Bendice la enseñanza, sé conmigo, úsame, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, y Señor, que pueda ser edificada tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendícenos en el nombre de Cristo, lo pedimos. Amén. 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 Bueno, hermanos, quiero hablarte, hermano, en esta mañana de algo que muy a menudo nos pasa, creo yo. Muy a menudo, sí. Yo creo que casi siempre estamos en esa situación. Y bueno, hermanos, el tema de esta mañana es cuando no estoy de acuerdo con Dios. Cuando no estamos de acuerdo con Dios, va a haber siempre dificultades, pero quiero hablarte de algunas consecuencias cuando tenemos ese sentir o ese pensamiento, hermanos. ¿Ok? Así que bueno, vamos a la lectura, vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 15. (15:22). Y voy a estar leyendo del 15 al 22 al 16:3. ¿Ok? Éxodo capítulo 15, versículo 22 al capítulo 16, versículo 3. Yo lo voy a estar leyendo y usted me sigue con su vista solamente. ¿Ya están ahí? Bien, bueno, voy a comenzar a leer y usted me sigue. Éxodo capítulo 15, versículo 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó.
Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Partió luego de Elim, capítulo 16:1, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ok, vamos a entrar un poco en contexto, hermanos. Vamos a buscar ahora Éxodo, capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Yo voy a estar leyendo y usted de la misma forma me sigue con su vista. ¿Ah? ¿Están ahí? Éxodo capítulo 1 en adelante. Amén. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Bueno, hermanos, algo que vemos acá, comenzamos leyendo Éxodo 15, que fue que Dios escuchó la voz del pueblo de Israel, ¿verdad? Y hermanos, ellos, dice el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor de campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, hermanos, ellos estaban de esclavos en Egipto. Ellos lógicamente eran esclavos, no tenían voluntad, no tenían ninguna libertad por ser esclavos. Todo lo contrario, tenían que hacer trabajo pesado, trabajo arduo, y que aparte los estaban molestando. Entonces, ellos clamaron a Jehová. Vamos ahora a Éxodo, allá adelantito, Éxodo capítulo 3. Versículo 7. 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye
leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que te saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, entonces dice el versículo 7 que Dios había visto la aflicción de su pueblo, había escuchado el clamor del pueblo, él había visto cómo estaban en angustia, él había visto cómo los maltrataban, y el pueblo clamaba, hermanos, el pueblo clamaba. Dios los escuchó, vio lo que padecían, vio el maltrato que les daban los egipcios, y el Señor dijo, ¿sabes qué? Los voy a libertar. Lo que el Señor posiblemente pensó, hermanos, fue, no quiero que mis hijos batallen más, no quiero que mis hijos sufran más, yo quiero que estén bien. Y vemos en la lectura del versículo, en la lectura del versículo 7 al 10, que Dios ya tenía un lugar a donde los iba a llevar. Ya tenía preparado ese lugar que ellos iban a habitar, que ellos iban a poseer. Dice acá que es la tierra del eteo, del cananeo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta ahí todo va bien con el pueblo de Israel. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema comienza más adelante. Dios dice, hermanos, les voy a dar lo que ya tengo preparado. Pero hay algo en esa bendición que Dios tenía para lo que el pueblo no estaba preparado, o lo que el pueblo no quería padecer. Sí, al pueblo no le gustó el plan que Dios tenía para entrar a la tierra que les había dicho. Y es ahí, hermanos, donde podemos ver que no estaban de acuerdo con lo que Dios iba a hacer. Sí, me gustó que Dios me libertara de la esclavitud, me gustó que Dios me sacara de Egipto porque yo ya no aguantaba más a los egipcios. Pero hasta ahí todo va bien. Después, cuando los saca y cruzan el Mar Rojo, es cuando comienza el pueblo esa batalla con el Señor. Querido hermano, cuando no estamos de acuerdo con lo que Dios hace, nuestro corazón va a ir cambiando y se va a ir endureciendo contra Dios de tal manera que nosotros vamos a murmurar contra Dios. ¿Sí? Vamos a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 24. ¿Están ahí? Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Murmuró contra Moisés. Bueno, vamos adelante, ahí al capítulo 16. Capítulo 16, versículo 7 y 8. Y dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuremos contra nosotros? Entonces, hermanos, el pueblo estaba murmurando contra Jehová, porque no le estaba gustando cómo Dios estaba haciendo las cosas. Y comienza la queja, y comienza la pesadez, y comienza la apatía, y comienza el cuestionamiento. Pero Señor, ¿por qué las cosas tienen que ser así, Señor? Pero Señor, ¿por qué no pueden ser más fáciles? Pero Señor, me está costando bastante, mucho lo que tú me estás pidiendo. Y comienza la queja, y la queja, y la queja, y la queja. Entonces comenzamos a murmurar. Y algo que vemos acá, que el pueblo murmuró
contra Moisés, cuando no estamos de acuerdo, hermanos, en lo que Dios está haciendo, vamos a hablar del siervo de Dios. Esa es una evidencia muy notoria cuando nuestro corazón está endurecido contra Dios y no estamos de acuerdo. ¿Sabes qué? Vamos a comenzar a hablar del siervo de Dios, vamos a comenzar a comentar del siervo de Dios y vamos a ir de repente con otro hermanito y vamos a hacer el papel de María que murmuró contra Moisés. Y ¿sabes qué, hermano? Pero mira lo que el pastor, esta decisión que el pastor tomó, yo no estoy de acuerdo, hermano. ¿Tú qué pensás? Y comenzamos a conversar, no en forma de chusmerío, pero que a la larga se va a ir haciendo chusmerío. Y no, hermano, y te acordás, hermano, cuando el pastor tomó esa decisión hace 3 años. Yo recuerdo que lloraba y yo no quería que el pastor tomara esa, pero qué mala decisión tomó el pastor. Y comenzamos a darle. No tendremos el don de lenguas, pero en ese entonces comenzamos a darle la lengua, hermanos. Entonces comenzamos a hablar del siervo de Dios. Comenzamos a decir cosas en contra del siervo de Dios. Nos hacemos más sabios que el pastor, hermanos. Cualquiera de los que estamos abajo, somos más sabios que el pastor. Y nuestra visión es mejor que la del pastor. Y nuestra fe es más grande que la del pastor. Y nuestro esfuerzo es más grande que el esfuerzo del pastor. Y lo vamos a señalar en cada error que el pastor cometa. Cada error que el pastor tenga puede ser todo blanco, pero la única manchita negra que esté, vamos a comenzar. Pero es que el pastor, mira, esa manchita que esté, el pastor cometió este error, como decimos en México, el pastor la regó. Y vamos a comenzar, hermanos, y ahí va. Siempre vamos a cuestionar las decisiones del pastor. Siempre. Pero pastor, ¿por qué así? ¿Por qué negro? ¿Y por qué no tiene que ser blanco? ¿Por qué mejor no negro y no blanco y mejor que sea gris? Y hermanos, es algo que nosotros, como cristianos, que no estamos en el lugar del pastor, se nos hace fácil. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Y qué hemos de beber? Moisés, tú nos sacaste de Egipto. Se le había olvidado al pueblo que Dios había usado a Moisés para sacarlo de Egipto. Quien realmente lo sacó de Egipto fue Moisés. Fue Dios, no fue Moisés. Moisés fue un instrumento y comienzan, pero Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos hiciste que cruzáramos el Mar Rojo, Moisés? ¿Por qué? Solamente para venir acá a este desierto y morir de sed, morirnos de hambre. Moisés, ¿por qué? Y hermanos, así somos. Así somos. Y nos encanta tomar ese papel de pastor. Y nos encanta. Porque creemos que nuestra sabiduría es más que la que el pastor tiene. No estoy diciendo que el pastor debemos idolatrarlo. No. Pero ciertamente el pastor tiene una comunión más íntima con Dios. Camina más estrechamente con Dios de lo que tú y yo lo podemos hacer. Los pastores son siervos de oración, estudian, buscan la voluntad de Dios, buscan el rostro de Dios. Y nosotros a veces oramos por los alimentos y ya está, ya fue mucho. Entonces, hermanos, cuando no estamos de acuerdo con Dios, vamos a murmurar. Vamos a murmurar del siervo que Dios ha puesto. Puede ser en esta iglesia, puede ser en la iglesia de México, puede ser en la iglesia en Argentina. Eso pasa en todos lados, hermanos. Y siempre vamos a cuestionar sus decisiones. Y otra cosa que vamos a batallar para sujetarnos también a lo que el pastor diga. Pero es que no me gusta lo que el pastor dijo, no me gusta la decisión que el pastor tomó, ¿por qué me tengo que sujetar? Si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué me tengo que sujetar? La Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Amén.
Ellos velan por nosotros. Ellos van a dar cuenta delante de Dios por la iglesia que el Señor le permitió estar. Hermanos, si el pastor tomó una decisión, y no es una mala decisión, simplemente a nosotros no nos gusta, tenemos que sujetarnos. No hay otra opción, hermanos. Entonces, no nos quejamos del pastor, no nos quejamos del siervo de Dios. El pueblo de Israel no se quejaba contra Moisés, se quejaba contra Dios. Vamos a Números 11:1. ¿Dónde está, hermano? Números capítulo 11, versículo 1. Número. Es el cuarto libro. Eso, ¿viste? Los números. ¿Me entran ahí? ¿Número cuánto? Números 11, versículo 1. ¿Están ahí? Bueno, dice Números capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Pero dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Hermano, cuando nos quejamos va a traer consecuencias en nuestras vidas. Puede ser fuego consumidor, que el Señor diga, ¿sabes qué, Jonathan? Te estás quejando bastante, Jonathan. Te tuve paciencia, te amo, tengo misericordia de ti, pero ¿sabes qué? Jonathan necesita disciplina. Y viene la disciplina sobre Jonathan. Hasta que Jonathan pueda entender que lo que Dios hace es perfecto y que el siervo que él puso fue porque él así lo quiso, hasta que yo pueda entender que Dios es soberano y que Dios no se sujeta a mis deseos. Amén. Hermanos, y qué tremendo, hermanos. Me ha tocado estar en iglesias donde la congregación literal se puso en contra. Yo sé, capaz usted conoce de algún caso, pero hermano, me tocó estar en una iglesia donde había una hermana, digo hermana entre comillas, que se levantaba de su asiento y de ahí confrontaba al pastor. Y lo llamaba por su nombre. Le decía, o sea, no tiene nada malo llamarlo por su nombre, pero el pastor significa respeto, significa respeto al siervo de Dios. Le decía, pero tú, Pedro, ¿por qué estás haciendo eso, Pedro? O sea, y lo confrontaba. Esa mujer no estaba en contra de la voluntad de Dios y se estaba oponiendo directamente a la obra de Dios. Hermanos, tengamos cuidado, hermanos, de caer en este tipo de situaciones. Entonces, cuando no estamos de acuerdo con Dios, hermanos, debemos de tener cuidado. Y siempre, Señor, no estoy de acuerdo, no me gusta lo que me estás mostrando. Pero, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a someterme a tu voluntad. Amén. A aceptar tu voluntad. A nunca ir en contra de la voluntad de Dios. Porque vemos que trae consecuencias, como en ese momento consumió a uno de los extremos del campamento. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Segundo punto, hermanos, de cuando no estamos de acuerdo con Dios o cuando estamos en desacuerdo con su voluntad. Primero es que murmuramos. Y murmuramos del siervo de Dios, pero murmuramos directamente de Dios. Segundo, es de que vamos a pensar que estábamos mejor antes de llegar, antes de conocer al Señor. Y hermanos, en tu sabiduría y en mi sabiduría limitada y muy limitada, vamos a querer retroceder.
¿tá? Porque desgraciadamente hay una corriente que dice, mira, si tú conoces a Cristo, todos tus problemas se van a acabar, todos, no va a quedar ningún problema. Y hermanos, eso es mentira. Entonces la gente comienza a escuchar el mensaje de que me voy a hacer cristiano porque todo se va a acabar. Mis problemas económicos se van a acabar, mis problemas familiares se van a acabar, mis problemas laborales se van a acabar, voy a tener trabajo siempre, mi familia va a ser la mejor de todas, voy a tener una muy buena posición económica si yo conozco a Cristo y si yo voy a la iglesia. Y hermanos, y resulta que es lo contrario. Cuando verdaderamente conoces a Cristo y comienzas un caminar y un andar con Cristo, resulta que en lugar de que tus problemas se acaben, problemas van a venir. Entonces ya no tenías 3, 4 problemas, sino que ahora vas a tener 5, 6, 7 problemas. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros pensamos como hombres, como humanos, es de que, pero yo estaba mejor antes de venir a la iglesia. Yo estaba mejor. Y vamos a considerar el querer regresar de donde salimos. Vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 3. ¿Están ahí? Y dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y qué tremendo, hermanos, cuando deseamos volver al mundo, porque lo que estamos pasando no nos gusta. Yo sé que a veces somos nuevos en la fe, pero a veces ya no somos nuevos en la fe. Y tenemos esa posibilidad como opción de alejarnos de Dios y volver a nuestra vida pasada para que nuestra vida supuestamente se solucione. Y no, hermanos, y estamos como el pueblo de Israel y nos acordamos, pero mira que yo antes dormía tranquilo, estaba tranquilo, mi familia estaba bien, mi hijo estaba bien, mi hija también estaba tranquila, estaba estudiando, yo no tenía enfermedades, pero yo comencé a ir a la iglesia y todo se me vino abajo, y todo. Y ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Capaz no llegamos a pensar eso, pero con nuestras actitudes a veces lo decimos. Hermanos, el corazón del hombre es perverso. Y el Señor eso lo sabe. Y es difícil cuando entramos en esa lucha con el Señor. Prácticamente le estamos diciendo al Señor de poder a poder, Señor, a ver quién gana. Tú dices esto y yo digo esto. Y hermanos, eso es necedad. Eso es insensatez del hombre, ponerse al Señor al tú por tú. No podemos. Dios es todopoderoso. Amén. Dios es nuestro creador, hermanos. No podemos nosotros ponernos con el Señor al tú por tú. Vamos a perder, hermanos. Amén. Y consideramos volver atrás. Queremos retroceder. Vamos a volver a Números, capítulo 11. Versículo 4 y 6. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Se estaban acordando de ese churrasco que tenían en Egipto. Comían carne. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, ese pescado, no sé, a la brasa, a la parrilla, así bien rico. ¿Se están acordando de eso? De los pepinos. Ay, qué rico los pepinos, hermanos. Así con sal, limón, qué rico, hermanos. Los melones, ¿a quién no le gusta el jugo de melón, hermano? Qué cosa más rica. Los puerros.
las cebollas, los ajos, una cebollita y a la brasa, así, no, qué cosa, hermanos. Y se estaban acordando de eso. Tenían su mente, tenían su corazón en esa comida de Egipto, en lo que ellos tenían en Egipto, pero se habían olvidado que en Egipto estaban siendo oprimidos, se habían olvidado que en Egipto estaban siendo azotados, que eran esclavos, que no tenían voluntad porque eran esclavos de los egipcios. De eso no se acordaban, ellos solamente se acordaban de la comida y ellos querían volver a lo que podían comer. Y hermano, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. No nos acordamos, hermano, de las cosas, de cómo paga el mundo. No nos acordamos de eso. Nos acordamos solamente de lo que el mundo nos ofrece y de los placeres que el mundo nos da. Y queremos volver a eso. Ay, Señor, yo me acuerdo, Señor, que yo escuchaba esta música y no pasaba nada. Yo me iba a los bailes, regresaba a las 11, 12 de la noche, a la 1, me amanecía. Y manejaba ahí medio alcoholizado, así, y no me pasaba nada. Y ahora que estoy acá, que estoy haciendo lo bueno, me pasa todo. Pero no te acordás de otras cosas malas. Y así estamos, hermanos, así estamos. Y cuando no estamos de acuerdo con el Señor, pensamos eso y queremos volver atrás. Y hermanos, ¿qué cosa? Yo no vuelvo atrás. Eso es algo que debemos de tener, hermanos. No querer volver atrás, no anhelar lo que hacíamos antes, en la vida pasada, en la carnalidad, en nuestro viejo hombre. No, hermanos. Debemos de estar firmes y aguantar, pase lo que pase. Y una vez más, Señor, no me gusta lo que estoy pasando, Padre, pero ayúdame a aceptar. Yo no quiero estar luchando contra tu voluntad, Señor, contra tu soberanía. No. Ayúdame. Tercer punto, hermanos, de cuando no estamos de acuerdo con Dios. Que somos tan inteligentes y somos tan sabios y somos tan entendidos que Jonathan García tiene un plan B. Porque, Señor, no me gustó lo que tú me estás diciendo, yo tengo mi plan, que es mejor, que voy a hacer esto, lo voy a hacer así, en determinado tiempo, me va a costar tanto y me va a resultar mejor que lo que tú me estás dando. Y Jonathan García tiene su plan B, que en otras palabras, Jonathan García hace lo que quiere. Y estamos así, hermanos. Hacemos lo que queremos, cuando queremos, como queremos, a la hora que queremos. Así estamos. Y después volvemos como el perro con la cola entre las patas. Pero vamos a Jonás. Jonás, capítulo 1. Y bueno, todos conocemos la historia de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Ya están ahí? Ya vamos terminando. Jonás capítulo 1 del 1 al 4 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero oh, sorpresa, Jonás ya tenía todo resuelto, hermanos. Dijo: ya me voy, yo huyo de la presencia de Jehová, huyo de lo que Dios me dijo. Ya Dios no me va a buscar porque Dios no tiene poder para alcanzarme a donde yo voy. Y no, oh sorpresa, versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. ¿Cómo era la tormenta esa, hermanos? Que los mismos marineros que estaban acostumbrados a navegar en el mar,
tuvieron miedo. Marineros que están acostumbrados a tormentas, a lluvias fuertes, tuvieron miedo. Y hermanos, Jonás dijo, ¿sabes qué? Me saco de la chistera, me saco de la manga el plan B, no me gustó lo que Dios me dijo, yo me voy a hacer lo que yo creo, lo que yo quiero hacer. Y resulta que no. Y así somos, hermanos. Somos iguales. Somos iguales. Señor, no estoy de acuerdo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y al rato da la consecuencia. Llega la tormenta en nuestra vida. Llega la tormenta. Y a veces, en lugar de nosotros pensar y meditar y pedirle perdón y ponernos a cuentas con Dios, comenzamos a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto en mi vida, Señor? ¿Por qué me enfermé de esto, Señor? ¿Por qué a mi hijo le pasó esto? ¿Por qué a mi hija le pasó esto? ¿Por qué mi esposo es así conmigo? ¿Por qué mi esposa es así conmigo? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué en el trabajo me pasó esto? Y hermanos, comenzamos a reclamarle a Dios. Cuando nosotros somos los rebeldes, cuando nosotros somos los que no estamos de acuerdo con el Señor. Pero somos tan sabios que siempre tenemos plan B, C y D contra el Señor. Porque no me gusta. ¿Verdad? Hermanos, no pensemos que somos más sabios que Dios. De ninguna manera. No. Hermano, no te halles luchando contra Dios porque no estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo en tu vida. No cometas ese error, hermano. Vemos las consecuencias. Cuando murmuras es porque tu corazón se está llenando de amargura. Y comienza la queja. Y comienzas a murmurar, sí, del pastor, pero también comienzas a ver en la iglesia detallitos. Es que el hermano Jonathan no me saludó. ¿Qué le habré hecho? Pero no sé, yo siempre lo saludo. Y no sé por qué no me saludó. Y comenzamos a ver que ya el anuncio ese está torcido. Y comenzamos a entrar en esa necedad, en esa rebeldía, en esa amargura de que hasta ya eso nos molesta ver el letrero torcido y ya me voy de la iglesia porque ¿por qué no lo arreglan? ¿Por qué está torcido? ¿Por qué no le ponen una piola más gruesa? Y hermanos, son cosas tan insignificantes que nosotros las hacemos grandes. Porque nuestro corazón se está llenando de amargura. Pero estas sillas ya no me gustan, las sillas, porque son incómodas, son duras, son frías. Ya no voy a buscar una iglesia que tenga bancos y que tenga almohadones y que estén cómodas. Y todo bien nice y todo bien cheto. Y no, hermanos, o sea, nos da risa. Pero la verdad es que así es. O sea, comienzan por cosas insignificantes, la amargura en nuestro corazón y comenzamos a hablar, a murmurar, a quejarnos, a decir que esto, decir que el otro. Es que yo hubiera tomado esta decisión, es que si yo fuera el pastor hubiera hecho esto, es que si yo fuera el hermano Jonathan hubiera hecho esto con los niños, es que si yo y somos mejores que los otros. Y ahí nos vamos, hermanos, hasta que llegamos a tomar la decisión de llevar a cabo el plan B en nuestras vidas. Yo me voy de acá, pues no estoy de acuerdo, no me gusta nada, no me gusta el color del piso, mira que el piso parece serpiente porque va así, y yo me voy porque eso no me gusta. ¿Y por qué no lo pusieron bien correcto así, lindo, todo lindo? Y es que es para Dios. Hermanos, cosas así, nos da risa, pero es que así es. Vamos a 1 Corintios, hermanos. Ya para terminar, creo que ya me pasé el tiempo. ¿Qué capítulo? 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 25. ¿Ya están ahí?
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25, lo voy a leer, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y hermano, no es que Dios sea insensato, no. Es que Él nos pone como una ilustración, que aún nuestra sabiduría nunca va a poder ser un poquito como la del Señor. Eso es lo que Jonás pensó. Yo me voy a ir, no va a pasar nada, voy a huir de la presencia de Jehová. ¿Cómo puede pensar eso? ¿Cómo podemos llegar a pensar, hermanos, que vamos a huir de Dios? Solamente en la sabiduría humana podemos llegar a pensar eso. Al final, hermanos, somos como el pueblo de Israel en ocasiones, que nada le gustaba. Y eso los llevó a no poseer lo que Dios ya les tenía prometido. Cuando no estamos de acuerdo con Dios, nos va a ir mal en la vida. Hermanos, siempre estemos bajo la voluntad de Dios, sometidos. Y no seamos hallados luchando contra la voluntad del Señor. Lo que el Señor dijo, eso hará. Y así será, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos es de ejemplo, Señor. Nos guía, Padre, día con día. Nos ayuda a crecer. Y a veces no nos gusta tanto, Señor, lo que podemos leer, escuchar. Pero, Señor, es tu palabra. Y por algo, Señor, tú nos das esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a tener oídos para poder escuchar, Señor, no solamente y retener la enseñanza y no solamente dejarla pasar, Señor. Sé con nosotros, sigue dándonos de tu gracia, Señor, y permite que como iglesia sigamos creciendo, madurando, aprendiendo, Señor, alcanzando a los perdidos. Y, Señor, que como iglesia siempre, Señor, estemos bajo tu voluntad y nunca seamos, Señor, luchando o estando en desacuerdo con lo que tú has dicho, Padre. Gracias, Señor, por todo. Bendice el resto de la reunión. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.